tardes, bienvenidos a Las Cosas Como Son. Mi nombre es Mabel Huertas y en la próxima hora los voy a estar acompañando hoy, inicio de semana, el lunes 12 de mayo, en el que todavía estamos un poco con la resaca, ¿no?, de las manifestaciones realizadas por la empresaria, la lobista Karelim López, que dio una entrevista, no solo para el diario El Comercio, que fue publicada ayer, sino también para el programa Panorama de Panamericana Televisión. Es importante revisar cuáles son las implicancias en torno a lo dicho, cuánto de lo que ella ha manifestado pues implica al mismísimo presidente de la República. Ella ha comentado que si Bruno Pacheco, quien está prófugo de la justicia, finalmente habla, el presidente no estaría ni un día más en Palacio de Gobierno. Además, lo ha señalado como cabecilla de una mafia enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es un dicho de la señora Karelim López, pero nuevamente en un Estado de Derecho, pues aquí lo que se tiene que demostrar son evidencias. Por eso es que vamos a conversar con el señor James Rodríguez, que es abogado penalista, que se encuentra aquí en nuestros estudios, y de manera remota también vamos a conversar con el doctor Carlos Caro, también abogado penalista. Bienvenidos a los dos esta noche. ¿Cómo está? Un placer estar con ustedes. ¿Qué tal? A ver, doctor Caro, ahí ya lo puedo ver en pantalla. Muy buenas noches. Empiezo con el doctor Rodríguez. ¿Existen suficientes indicios para implicar al presidente de la República según lo que ha expuesto la señora López? Bueno, es importante manifestar de que los indicios razonables y estas líneas de investigación en su última declaración de la señora Karelim López le está dando una línea de trabajo al Ministerio Público, porque es muy importante de que esta versión sobre los hechos y acontecimientos sean corroborados. Pero es también algo que determina que la señora Karelim López ingrese a lo que es la esfera de un colaborador eficaz. Desde mi punto de vista, ya es no solamente un aspirante a colaborador eficaz, sino también ya reúne el requisito indispensable al haber aceptado, según manifestación de ella, haber participado en estas negociaciones ilícitas sobre lo que habría sido el puente Tarata II y haberse beneficiado con este dinero ilícito. En conclusión, este delito sería de lavado de activos. Y la condición sine qua non, dicho palabras sencillas, la condición primordial para que una persona sea aceptada como colaborador eficaz es que acepte haber participado en los delitos que se le implican. Y ella lo que ha aceptado es haber recibido un dinero. Así es. Que es lo que se en investigación ha sido mal habido. Mal habido. Entonces ya reúne este requisito de procedibilidad en el derecho para que sea un aspirante a colaborador eficaz. Ahora, de lo que vaya a vertir, de lo que ha vertido, ya le da línea de investigación al Ministerio Público. Sin embargo, desde mi punto de vista, lo que conversábamos con muchos juristas es que le falta esa cereza al pastel para que tengamos un video, tengamos una prueba suficiente, como por ejemplo pasó en los tiempos de PPK, que hubo un video en donde se podía ver de forma clara cómo congresistas llegaban a tratar y a beneficiarse con diferentes obras, o sea, obtenían un beneficio para poder tener, en este caso, un trato con el presidente Kuczynski y la bancada que había formado, uno de las familias de Fujimori. Entonces, una prueba sustancial, importante, que determine es lo que falta en este proceso de colaborador eficaz, que definitivamente está muy bien, porque si no luchamos contra la corrupción, si no marcamos una línea de trabajo, si no nos unimos los peruanos, caiga quien caiga, porque en este país, en nuestro país, debe investigarse todo acto de corrupción, venga de donde venga. Así es. Y en ese sentido, doctor Caro, nuevamente muy buenas noches. Yo quisiera que nos ayude a entender bien esta situación compleja en la que se encuentra la señora Karelim López, porque, claro, luego vienen las medias verdades o las mentiras, ¿no? De plano. La señora Karelim está siendo investigada en 2 fiscalías.
Una de ellas, y a la que se refería el doctor Rodríguez, es la Fiscalía de Lavado de Activos. Es ahí donde ella se está acogiendo o intentando acogerse a la colaboración eficaz. Pero por otro lado está la Fiscalía Anticorrupción, que gracias a lo manifestado por ella, finalmente ha puesto en una situación complicada al exsecretario general de Palacio de Gobierno, el señor Bruno Pacheco, y a los sobrinos del presidente Castillo. Sí, en efecto. Acá lo que pasa es que hay dos procesos paralelos, uno en el sistema anticorrupción, otro en el sistema de lavado, y son investigaciones que finalmente son coincidentes, ¿no? Normalmente no estamos acostumbrados a ver esto porque en el caso de Lava Jato, las competencias del equipo especial implica la posibilidad de que los temas de corrupción y lavado se acumulen y se vean en un solo expediente, que se ha partido en dos. Por lo tanto, tenemos dos investigaciones paralelas que en cierto modo se intercruzan. Y allí, digamos, las construcciones que tiene que hacer la Fiscalía son diferenciadas. En el caso de corrupción, por el caso de Tarata, lo que se tiene ahí es una situación en la cual la señora Karelyn López se encuentra en condición de imputada, mientras que en el caso de lavado se encuentra en una condición de colaborador eficaz. La búsqueda de la coherencia es lo fundamental, pero yendo a la cuestión de fondo, ¿no? Acá la delación, la colaboración eficaz tiene una finalidad muy específica, que es desbaratar una organización criminal, que según la Fiscalía, que está anclada a nivel de la Presidencia de la República, se ha dicho que el presidente sería el líder de esa organización criminal. Había también la participación del exministro de Transportes y Comunicaciones, y luego una serie de personas que han participado como una suerte de nexo o bisagra, entre ellos el señor Pacheco y la señora Karelyn López. Y un personaje principal que no debemos olvidar, el empresario Samir Villaverde, que vendría a ser como una suerte de operador, que según la señora Karelyn López era enviado directo del presidente de la República. Por supuesto, ¿no? Y como él en este momento se encuentra con mandato de detención, no se niega la posibilidad de que también se someta a la colaboración eficaz. Y la carrera de los colaboradores eficaces, por decirlo de alguna manera, es ver quién llega más rápido al presidente. Muy bien, y hay varios colaboradores eficaces acá, la señora Karelyn López, etcétera. Entonces todos están apuntando hacia una sola dirección, el presidente de la República. Coincido por eso con el colega Rodríguez, en el sentido de que falta la cereza en el pastel, ¿no? El audio, el video, la foto, el chat específico. Y eso es algo que en apariencia podría tener, según Karelyn López, el señor Pacheco. O sea que si el señor Pacheco de someterle una colaboración eficaz, tal vez él sí tenga una prueba plena o una prueba más contundente de la participación del señor Castillo. Y eso es interesante, la situación del señor Bruno Pacheco. Él en estos momentos se encuentra prófugo de la justicia. Él ha dicho que este no es un proceso regular, se siente afectado. Pero, a ver, ¿cuánta fortaleza podría tener alguna prueba brindada? El dicho del señor Bruno Pacheco, solamente el dicho, ¿serviría de algo? ¿O es que él necesitaría entregar, como por ahí lo desliza Karelyn López, un audio? Yo considero de que el señor Bruno Pacheco se hace un flaco favor en estar prófugo de la justicia, porque esta obstrucción es una cosa que definitivamente va a determinar su situación jurídica. El día de mañana, si no tengo mal entendido, va a revisarse en segunda instancia y definitiva, finalmente en el órgano jurisdiccional, que se corrobore y que se confirme esta orden de detención de 36 meses. Pero si nos vamos a la parte fundamental, como ha dicho mi apreciado colega, el doctor Caro, es que un juez ha dictado una orden de prisión preventiva. No estamos hablando de una detención preliminar. Ya es preventiva. Ya ha dictado una prisión preventiva contra varias personas implicadas, no solamente en los dichos de la señora Karelyn López, sino también en otros elementos importantes donde el juez ha ordenado una prisión preventiva por 36 meses y ya existen personas detenidas. Es decir, por más que algunos ministros, sobre todo escuderos del presidente Castillo, tratan de minimizar lo dicho por Karelyn López, lo cierto es que lo que ella ha hecho es abrir, como usted dice, estas rutas de investigación que finalmente han permitido que la Fiscalía y el Poder Judicial hagan su trabajo y que terminen esta solicitud de prisión preventiva. Una prisión preventiva, desde mi punto de vista, bastante bien fundamentada jurídicamente y que va a servir para que la segunda instancia
todo indica que así sea, lo confirme. Y estar en la clandestinidad, no solamente a los sobrinos del presidente, sino al exsecretario del Palacio de Gobierno, creo que no es una buena muestra de transparencia de este gobierno. Y podríamos especular, doctor Caro, que lo que está habiendo en estos momentos es una suerte de negociación. A ver, porque lo que ha dejado entrever la señora Karelim López es que el señor Bruno Pacheco tendría algún tipo de evidencia que podría inclusive tumbarse, ¿no?, al presidente Castillo y por lo tanto al gobierno en sí. ¿Qué podríamos especular al respecto? Que hay negociaciones por lo bajo, porque no olvidemos también que la misma Karelim López había mencionado que el señor Aníbal Torres, cuando ministro de Justicia, le había ofrecido, ¿no?, a Bruno Pacheco poder refugiarse en algún otro país como Panamá, si mal no recuerdo. Sí, en efecto, ¿no? Acá tenemos una situación especialmente grave porque es prácticamente la primera vez en la que se está investigando las más altas esferas del gobierno, pero de un gobierno de turno. Muchas veces se ha perseguido al gobernante que ya se fue, Fujimori, Toledo, García, Humala, etcétera, Kuczynski, pero es muy difícil estar en el marco de un caso donde el investigado es el gobierno actual, que cuenta con el poder de la policía, que es la que tiene que ejecutar las detenciones. Lo que quiero decir es que en verdad, si la hipótesis de la Fiscalía se confirmara de que hay acá una organización criminal, es una organización criminal que nos gobierna y es una organización criminal que maneje el aparato policial, que es el encargado de detener al señor Pacheco, a los sobrinos del señor Castillo, y que en consecuencia no tiene ningún interés, ninguna intención, ningún incentivo de que esto se materialice, porque ya todos sabemos, cuando alguien va a prisión, piensa, razona, habla con sus abogados, y luego puede pasar que se somete a una colaboración eficaz, entregue pruebas, entregue documentos, audios, videos, fotos, mensajes, y eso es algo que puede complicar al propio gobierno. Ahora, entonces yo creo que es una cuestión preocupante por ese lado. La cosa es bien grave porque no solamente ahorita nos hemos concentrado en uno de los casos más avanzados, entre comillas, como es esta supuesta mafia enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero también tenemos estas interferencias del presidente Castillo en ascensos, en disposiciones, ¿no?, respecto a la SUNAT, el caso del martillero, ¿no?, cómo quería beneficiar a su amigo Fermín Silva, según lo que ha contado la señora Karelim López. ¿Es posible que la Fiscalía pueda reabrir el caso, es decir, de esta marcha atrás e investigue al presidente Castillo? Porque recordemos que esta investigación estaba suspendida hasta que él termine su mandato. ¿Podría ya iniciarse una investigación? ¿Se podría tomar esa decisión de parte del Ministerio Público? Por supuesto que sí. Ha habido un cambio de mando. Está ahora a cargo el doctor Pablo Sánchez y él podría reexaminar la decisión del anterior fiscal de la Nación, que es la doctora Zoraida Ábalos, de no investigar al presidente bajo una interpretación para mí equivocada, respetable pero equivocada, del artículo 117 de la Constitución, que impide acusar al presidente durante su mandato, salvo casos muy específicos. Sin embargo, los abogados sabemos perfectamente que la acusación implica una etapa avanzada del proceso. Investigar es algo que no está prohibido. Puede haber una investigación preliminar, una preparatoria contra el presidente, no hay un impedimento para investigar, y yo creo que esa es la línea que el doctor Pablo Sánchez podría adoptar. Se ha especulado mucho a nivel de medios, han habido supuestas filtraciones de que eso podría suceder y sería muy positivo para el país porque la Carta del 93 hace agua. Nunca fue pensada para casos en los cuales el presidente pudiera enfrentar graves casos de corrupción y de lavado de activos y peor aún de organización criminal. Ahora, antes de pasar a la siguiente pregunta, doctor Rodríguez, ¿usted va en la misma línea que el doctor Caro? ¿Usted piensa que también el fiscal de la Nación podría empezar esta investigación que había sido suspendida? Toda decisión judicial, o en este caso fiscal, es reconsiderable. El doctor Pablo Sánchez podría reconsiderar, podría reevaluar esta decisión de su anterior, digamos, de la anterior fiscal de la Nación y podría ordenar una investigación. Simplemente no podría ser acusado el presidente durante su mandato. Pero por supuesto que comparto la idea de mi apreciado colega Caro en el sentido de que se puede reexaminar esta decisión fiscal porque no es una decisión judicial, es una decisión fiscal y toda decisión fiscal
es susceptible, de acuerdo a los hechos, a poderse reexaminar. Ahora, cambiando un poco de tema, esta también denuncia realizada por Panorama respecto al plagio de la tesis realizada por el presidente Castillo y su esposa, una tesis que presentó para obtener su maestría en la Universidad César Vallejo. A ver, un plagio nos habla de la catadura moral de las personas, pero acá no solamente hay, según la investigación, plagio, sino también fraude, porque habrían presentado a 2 académicos, ¿no?, como parte de los especialistas que verificaban la información en esta tesis, pero resulta que estos académicos no existen. Sería muy triste de que esto pueda confirmarse y pueda ser una realidad en el caso del presidente y de su esposa, porque efectivamente les quitaría autoridad moral para poder seguir ordenando o poder dirigir a un país. Esperemos que no sea así, porque en caso de ser así, no solamente sería un fraude educativo, sino también un plagio, que es un delito, ¿no? Y a ese punto quiero llegar, doctor Caro, porque algunas personas dicen, no, pero entonces quien tendría que investigar o quien tendría que reclamar es la misma universidad. Pero aquí cabe que se pueda hacer una denuncia por fraude, por ejemplo. A ver, tengamos en cuenta que el delito contra los derechos de autor es un delito perseguible de oficio por parte de la Fiscalía. O sea, la Fiscalía de oficio tendría que abrir una investigación preliminar porque el artículo 219 del Código Penal sanciona con pena de cárcel de hasta 8 años al que plagie una obra y se atribuye una obra de modo parcial o total como propia cuando es ajena. Y por otro lado, respecto a estos asesores que no existirían, podría darse un caso de el delito de falsedad genérica del 438 del Código Penal, que tiene pena de hasta 4 años de prisión. Es decir, estamos hablando de una imputación por hasta 12 años. Y tengamos en cuenta que en este caso el presidente no tiene ningún privilegio, porque esto es un hecho acaecido antes del mandato presidencial, antes de la investidura. Ajá. Y conforme al precedente del caso Ixo, Brainza, Vizcarra, el presidente no goza de ninguna inmunidad cuando comete el hecho investigado antes del mandato presidencial. Y menos la señora Lilia Paredes, la primera dama, que no tiene ninguna prerrogativa según la Constitución. Pero honestamente, ¿usted cree que esto finalmente se desarrolla como usted lo describe o simplemente es una raya más al tigre? Mire, yo creo que es algo que puede pasar. Ya de hecho el presidente Castillo tiene investigaciones abiertas en fiscalías ordinarias. El año pasado se conoció que por el hecho de no haber declarado que tenía una empresa, que según él dice que nunca la usó o nunca estuvo activa en Chota, fue denunciado por falsedad genérica o falsa declaración en proceso administrativo, ¿no? Y ya se abrió investigación, o sea, con lo cual acá sería perfectamente posible que ello suceda, más allá de una cuestión teórica. Ahora, ya lo había mencionado el doctor Rodríguez, mañana es la evaluación de la apelación de Bruno Pacheco y los sobrinos de Pedro Castillo para la prisión preventiva. ¿Y cómo es posible que, a ver, para poder entender, ¿no?, estas personas están prófugas de la justicia, sin embargo, se pueden presentar de manera virtual, a distancia? Sí. Eso entiendo que se permite, pero a ver, ¿qué razonamiento lógico puede tener? Es que el derecho a la defensa, como seguro va a compartir mi apreciado doctor Caro, es irrestricto, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a los tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte integrante. El derecho a la defensa es algo que no se puede recortar a un litigante, a un acusado, a un investigado. Entonces, él puede participar de manera virtual para dar su defensa material sobre los hechos y la defensa técnica, es decir, a cargo del abogado, sobre lo que es la parte jurídica. Pero quería, Mabel, si me permites, en un minuto, desarrollar toda esta situación en los cuales hablamos de corrupción, hablamos en un país donde la delincuencia se ha desbordado, y me hace acordar, antes de entrar a este set, que lo mismo pasaba, por ejemplo, en Francia hace muchos años. Entonces, donde la población encontraba y había mucha delincuencia, había mucho desorden, y que se hizo y se encargó estudiar este fenómeno social a grandes estudiosos como Montesquieu en ese tiempo. Y después de hacer los estudios se llegó a la conclusión de que la población delinquía, la población era deshonesta porque veía a sus líderes hacer lo mismo y que quedaba impune. Entonces,
ya apartándonos de la parte eminentemente legal y jurídica de los cuales he podido hablar, es muy importante en política no solamente ser, sino también parecer. Por supuesto que sí, totalmente de acuerdo con ello. Yo les quiero agradecer a ambos, al doctor James Rodríguez y al doctor Carlos Caro, ambos abogados penalistas que nos han ayudado a darle un marco a todo este escándalo que estamos viviendo. No es poca cosa que un presidente de la República en funciones, en ejercicio, esté siendo señalado como cabecilla de una mafia, ¿no? Como en realidad, cómo es que lo que ha dicho la señora Karelyn López, y no solamente son dichos, ya hemos visto con ambos especialistas que aquí se han abierto líneas de investigación que han permitido ciertos hallazgos en la Fiscalía, y vamos a ver finalmente en qué termina la audiencia de mañana, en donde los prófugos Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente pues están solicitando se anule este pedido de prisión preventiva. Muchísimas gracias a ambos. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Muchas gracias. Encantados. Volvemos.